Buenas a todos, os doy la bienvenida a este tercer vídeo del curso de Apache Spark. Es un poco una continuación del segundo vídeo, así que si no lo has visto te recomiendo que lo veas. Este vídeo es bastante interesante porque vamos a tocar conceptos muy teóricos que nos van a ayudar a entender cómo funciona Apache Spark desde atrás, ¿vale? ¿Por qué es importante saber esto? Bueno, pues principalmente porque si vas a dedicarte a esto tienes que saber un poco cómo funciona tu herramienta por la parte de atrás, qué conceptos hay, cómo se divide el trabajo, qué concepto es la división del trabajo, cómo se redistribuye ese trabajo. Y en caso de, pues eso, dedicarte a este mundillo, tener unos conocimientos básicos, bueno, bastante básicos, yo diría que un poco ya intermedio alto, en el que, en el momento en el que a ti te hablen de un stage, tú sepas perfectamente lo que es un stage, te puedas defender en una conversación con un stage, etcétera, ¿vale? Nos va a ayudar, esto va a ser una sincronización, ¿vale? Entonces vas a continuar el flujo, vamos a terminar con un pequeño proyecto más emocionante que el primero que hemos visto, porque al final el primero que hemos visto ha sido muy corto, es algo muy básico, y ya vamos a entrar un poco en materia, en cosas interesantes, cosas chulas que puede hacer Apache Spark. ¿De acuerdo? Entonces, sin más dilación, continuamos con el vídeo, ¿vale? Conceptos. Voy a empezar por orden, ¿de acuerdo? Pero bueno, para aquellos que quieran entender lo que ocurre derecho bajo el capó de nuestro código de Apache, ¿vale? Necesitarás estar pues, familiarizado con algunos conceptos claves de Spark, como el código es transformado, cómo es ejecutado, cómo es a través de tareas que se llevan a través de los ejecutores de Spark, ¿vale? El primer concepto sería la aplicación, ¿de acuerdo? Que sería pues, el programa construido por el usuario de Spark utilizando sus APIs. Consiste pues, en un programa controlador y sus ejecutores de clúster. El segundo concepto, el cual es muy interesante y donde diría yo que es el pilar de cualquier aplicación de Spark, es el Spark JSON, que es un objeto que provee un punto de entrada para interactuar con la funcionalidad subyacente de Spark y permite el programa Spark, permite poder programar con sus APIs. En un Spark Shell interactivo, el controlador de Spark instancia un Spark JSON por ti, ¿de acuerdo? En una consola pues, se instancia por ti. Pero si tú lo que vas a hacer es programarlo, tienes que ser tú mismo el que crea el objeto de Spark JSON. Vamos a verlo detenidamente. Pero bueno, continuamos con job. Un job es pues, en computación paralela, básicamente es una computación paralela que consiste en múltiples tareas que se generan en respuesta a una acción de Spark. Un ejemplo, save o collect es un job, ¿de acuerdo? Stage, un stage es cada trabajo, es decir, un job se divide en más sets más pequeños llamados stages, que dependen los unos de los otros. Muy importante, dependen los unos de los otros. Y por último, el último concepto que vamos a ver por encima es el task, que un task es una unidad de trabajo o ejecución que será enviada a un ejecutor de Spark. Vais a ir viéndolo, pero está ordenado el pilar va dividiéndose, se divide y se divide. ¿De acuerdo? Vamos a verlo de una forma más detenida. Spark Application y Spark JSON. Vale. El core de cada Spark Application es el driver de Spark, quien es el encargado de crear un objeto de Spark JSON. Cuando estás trabajando con un shell de Spark, el driver es parte del shell. Y el objeto Spark JSON, accesible vía Spark, es creado por ti, como has visto en los ejemplos pues, que hemos hecho en el otro vídeo. En estos ejemplos, como has corrido un Spark Shell localmente en tu PC, todas las operaciones corren en local, en una sola Java Virtual Machine. Pero es igual de fácil lanzar un Shell Spark para analizar datos en paralelo en un clúster que en modo local. Es exactamente lo mismo. Los comandos que yo te recomiendo que te pueden ayudar en este aspecto es Spark Shell /help, si lo que quieres es con Scala, o PySpark /help, si lo que quieres es con Python. ¿De acuerdo? Esto lo que va a hacer es que nos mostrará cómo se ejecuta el Spark en un clúster una vez que has hecho esto. Los componentes de Spark se comunican a través de un controlador,
un driver en la arquitectura distribuida. Una vez que tú tienes un Spark JSON, puedes programar un Spark usando las APIs para realizar las operaciones Spark. Vamos a verlo detenidamente. El dibujo es bastante ilustrativo, entonces si podéis apoyaros un poco en el dibujo para comprenderlo de momento, pero poco a poco. No tenemos que saberlo todo el primer día ni nada. Esto es un poco los conocimientos que quiero que tengáis, que quiero que sepáis para la hora de trabajar con Apache Spark. Lo siguiente que vamos a ver es Spark Jobs, un trabajo, que durante las sesiones interactivas con los cells de Spark, pues el driver convierte la aplicación Spark en uno o más Spark Jobs. Entonces se transforma cada trabajo en un DAG, lo que os comenté en el primer vídeo. ¿De acuerdo? Esta secuencia es un plan de ejecución de Spark, donde cada nodo con un DAG podría ser uno solo o múltiples stage. ¿Ok? Lo mismo, el dibujo está muy bien, son los dibujos del libro, entonces son perfectos. Seguimos, por orden, ¿de acuerdo? Stage. Como parte de los nodos DAG, los stages son creados basados en qué operaciones pueden ser ejecutadas en serie o en paralelo. No todas las operaciones Spark pueden ocurrir en un solo stage, así que se dividen en múltiples stages. A menudo los stages se delinean en los límites de computación del operador, donde dictan la transferencia de datos entre los ejecutores de Spark. En otras palabras, para que lo entendamos, vamos a dejar un poco de tecnicismos. Spark divide el trabajo en stages basándose en los límites de computación del operador, lo que en inglés es el operator boundaries. Tú dirás, ¿qué es un límite de computación del operador? En inglés, shuffle boundaries, ¿ok? Esto se refiere a puntos en el plan de ejecución donde ocurre un shuffle. Un shuffle es redistribución de datos entre ejecutores. Un ejemplo clásico sería pues un group by, un join, un reduce by key, que requieren pues reorganizar los datos. Cada shuffle marca el fin de un stage y el inicio de otro. Muy importante. Como podemos ver en el ejemplo, aquí hay dos stages. El stage 1 es el filter, que todo se puede hacer localmente en cada ejecutor, y el stage 2 es el group by, que requiere mover los datos entre ejecutores. Seguimos, y es un poco, en este ejemplo, pues desglosándolo un poco más todavía, sería que entre stage hay transferencia de datos, shuffle, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de un stage, las operaciones son un pipeline, que es una tras otra sin mover los datos, ¿vale? Entonces sería stage 1, lectura, paso a un filtro, que sería un narrow transformation. Bajamos un poco y un shuffle, que es transferencia de datos entre ejecutores, baja a un stage 2, que sería una agregación, un wide transformation. ¿Okay? Con paciencia, con tranquilidad, vamos a ir entendiéndolo poco a poco. Un task, una tarea, ¿de acuerdo? Cada stage está compuesto en Spark Task. Un task es la unidad mínima de ejecución, una unidad de ejecución, ¿de acuerdo? Entonces, el cual se federa en cada Spark Executor, ¿okay? Executor. Cada tarea se asigna a un único núcleo, core, y trabaja en una única partición de datos, perdón. De este modo, un ejecutor con 16 núcleos, 16 cores, puede tener 16 o más tareas trabajando en 16 o más particiones en paralelo, lo que hace que la ejecución de las tasks en Spark sean extremadamente paralelas. Este es uno de los puntos por los que Spark es tan potente. Las operaciones Spark en datos distribuidos pueden ser clasificadas pues, en dos tipos. Venimos a algo muy interesante que es esto, que es la transformación y la acción. ¿De acuerdo? Dos tipos, transformación y acción. La transformación, como el nombre indica, transforma el data frame de Spark en un nuevo data frame sin alterar los datos originales, dándole la propiedad de inmutabilidad. Muy importante. Dicho de otro modo, una operación como un select o un filter
no cambiará el data frame original. Sin embargo, devolverá los resultados transformados de la operación como un nuevo data frame. Todas las operaciones son evaluadas perezosamente. ¿Qué quiere decir perezosamente? Pues que sus resultados no son computados inmediatamente, pero están guardados o recordados en una lineage. Lineage es un record lineage, permite a Spark que en un momento posterior de su plan de ejecución reorganizar ciertas transformaciones, unirlas, u optimizar las transformaciones en etapas para una ejecución más eficiente. ¿Qué es un lineage? Pues imagínate una línea de ejecución, yo aquí hago una cosa, hago otra, el conjunto de esta línea entera es un lineage, ¿ok? Entonces, cuando llega al final de esta línea, significa que se va a cambiar. ¿Cómo se cambia? Con acciones. Lo voy a explicar un poco mejor adelante, pero la transformación es perezosa. Quédate con la imagen del perezoso. No se va, no hace nada, no hace absolutamente nada hasta que llega una opción. Una acción, lo que he comentado, desencadena la evaluación perezosa de todas las transformaciones registradas. Como podemos ver en la imagen, todas las transformaciones T se registran hasta que se invoca la acción A. Cada transformación T produce un nuevo data frame. Mientras la evaluación perezosa permite a Spark optimizar las queries asomándose a sus transformaciones encadenadas, el lineage y el dato inmutable provee la tolerancia al fallo. Por eso lo que os comentaba en el primer vídeo es algo, al tener un dato inmutable te va a dar mucha tolerancia al fallo prácticamente. Entonces Spark lo que hace es que graba cada transformación en su lineage y los data frames son inmutables entre transformaciones. Puede reproducir el estado original simplemente reproduciendo el lineage grabado, lo que confiere una resistencia en caso de fallos. Espero por favor que se haya quedado bien claro este término, porque mucha gente no lo conoce, aunque pueda parecer que es algo súper importante de Spark, ¿de acuerdo? Una tabla, os he puesto aquí una tabla que no son todas, pero prácticamente con esto puedes hacer pues, un 80-90% del trabajo, ¿vale? ¿Qué es una transformación? Pues las transformaciones order by, group by, filter, select, join. Y una acción es un show, un take, un count, un collect, un save, ¿vale? Sum, una suma, por ejemplo, también. Vamos a ir viéndolo, según lo vayamos usando, vamos a ir probando, etcétera, ¿vale? Las acciones y transformaciones contribuyen para que Spark, para el query plan, ¿de acuerdo? Entonces, el cual nos vamos a meter un poco más en el siguiente vídeo. Pero nada en un query plan es ejecutado hasta que una acción es llamada. El siguiente ejemplo que os voy a mostrar se va a hacer tanto en Python como en Scala. Tiene dos transformaciones, un read y un filter, y una acción que es un count. La acción es la que marca la ejecución de todas las transformaciones grabadas como parte de la query de ejecución. Entonces, hasta que no llega el filter.count, no es ejecutado el láser, ¿vale? Entonces, vamos a verlo un poco más detenidamente. La transformación pueden clasificarse en estrechas o en anchas. Cualquier transformación en la que una única partición pueda ser calculada a partir de una única partición de entrada es transformación estrecha. Por ejemplo, en el fragmento que vimos antes de código, filter y contains representan transformaciones estrechas. ¿Por qué? Porque ellos pueden operar en una sola partición y producir la partición de salida resultante, sin ningún intercambio de datos. Sin embargo, cuando tú haces un group by o un order by, es una transformación a lo ancho. Porque donde el dato desde otra partición es leído, es combinado y escrito en el disco. Desde cada partición tendrá su propio conteo de palabras que contenga la palabra Spark, como hemos visto en el código anterior, en sus filas, y hará un recuento, un group by, que forzará el shuffle de datos desde la partición de un ejecutor a través del clúster. En esta transformación, el order by requiere la salida de otras particiones para calcular la agregación final. ¿Cómo te puedo decir un poco? Pues básicamente lo que más requiera recursos que tú puedas pensar
esto es algo que requiere de un movimiento muy grande, pues seguramente sea una transformación a lo ancho. Y algo que requiere muy poco, hilar muy fino, por así decirlo, requiere una partición estrecha. Tampoco nos vamos locos detectando particiones, pero te tiene que ir sonando, ¿de acuerdo? Entonces, cambiando un poco al User Interface, ¿de acuerdo? De Spark, algo que tiene muy chulo es que tiene una interfaz gráfica de usuario que puedes utilizar para inspeccionar o monitorear las aplicaciones de Spark en sus distintos stages descompuestos. Jobs, Stage y Task. Esas tres. Jobs, Stage y Task. ¿Ok? Dependiendo de cómo Spark esté trabajando, el driver corre en una web, ¿de acuerdo? Por defecto suele ser el puerto 4040, donde puedes ver las métricas y los detalles, pues como una lista planificada de los stages y las tareas, un resumen del tamaño de los RDDs y la memoria usada, información sobre el entorno, información sobre los ejecutores que están corriendo, todas las queries de Spark. Entonces, desde el local puedes acceder a través del localhost puerto 4040 a la web. De hecho, cuando tú corres un Spark Shell, podemos ver la dirección, te marca un poco la dirección, te sale en la consola y puedes ver el puerto en el que está el acceso. Vamos a ver un poco en un ejemplo de Python las secciones anteriores, cómo es traducido a un job, a un stage y a un task, ¿de acuerdo? Y para ver cómo sería el DAG, muy fácil, le das a una pestañita que es DAG Visualization en la web y lo vas a ver perfectamente. Puedes ver que no es necesario el intercambio de datos entre ejecutores porque solo hay un stage. Las operaciones individuales de un stage se muestran en recuadros azules. Una pista, recuadro azul, operación individual de stage. El stage 0, como podemos ver en la imagen, es comprimido en una tarea. Si tiene múltiples tareas, serán ejecutadas en paralelo. Si quieres ver un poco más detalles de los stages, si te vas a la ventana de stages, justo arriba donde está el jobs, a la derecha, puedes verlo más detenidamente. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo, veremos el UI de forma más detenida en el futuro, porque es algo bastante útil, que la gente también se le olvida utilizar. Y de momento quédate con que es una interfaz que tiene Spark y que te enseña cómo trabaja Spark internamente y que la tenemos ahí como herramienta de debug o de inspección. ¿De acuerdo? Siguiente, algo curioso, algo obligatorio de mencionar. Si has oído hablar de Apache Spark, has tenido que ir a hablar de Databricks. Databricks es una compañía que ofrece una plataforma de Apache Spark en la nube. Desde usar tu máquina local para correr Spark en local mode, puedes intentar algunos ejemplos usando Databricks Community Edition. ¿Okay? Si tú pones en internet Databricks Community Edition, vas a ver bastantes ejemplos bastante chulos, ¿vale? Como una herramienta de aprendizaje tienes muchísimos tutoriales de Python, R, Scala, SQL que puedes importar incluso en Jupyter. ¿De acuerdo? Fin del paréntesis. Continuamos. Vamos a empezar un poco ya a meternos en materia, pero para facilitar lo aprendido y explorar la distribución de Spark, el propio Spark viene con ejemplos de aplicación para cada componente. Te invito a chequear los ejemplos directamente en tu instalación local y ver pues un poco qué puede ser. Desde la instalación del directorio en tu máquina local puedes correr varios Java o Scala programas usando el comando bin/ram example class. Entre paréntesis, entre corchetes pones el parámetro. Pues un ejemplo que te pongo aquí sería bin run example java word count readme.md. ¿Vale? Esto arrojará mensajes de información en la consola junto a una lista de cada palabra del archivo readme y su recuento. El recuento de palabras es básicamente el hola mundo en la información distribuida. En la informática distribuida. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora un ejemplo muy divertido que lo voy a dejar en mi GitHub para que bajéis el repositorio, bajéis el archivo y vamos a ir trasteando y vamos a ir programando cosas, ¿vale? Ok, empezamos a darle al tema. Voy a poner un CSV en el que los datos que tenemos, unas 160.000 líneas, pero los datos que tenemos son consolas, género de videojuegos, en qué países ha ido vendiendo más o menos. ¿De acuerdo? Los años, etcétera.
Lo que quiero es un programa que me diga cuál ha sido la consola con el género de videojuego que más ha vendido. ¿De acuerdo? Es algo fácil. Un poco enrevesado, pero ya veréis como si vamos poco a poco y en orden, no va a ser ningún problema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero, estoy en Visual Code, en un entorno que yo me he creado con Spark. Y voy a ir ejecutando en el Jupyter. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con la programación con Python. Scala veréis que es muy sencillo y muy parecido. Pero este primer toma de contacto con Python, que es un poco más amigable, por así decirlo, ¿vale? Entonces, lo primero que hacemos siempre cuando empezamos un código es importar las librerías. En este caso voy a importar sys, ¿por qué? Pues porque para trabajar con argumentos especiales lo vamos a necesitar. Luego, si quiero trabajar con Spark, es from Spark. Si lo escribo bien, pues sería un puntazo. From pspark.sql import Spark Season. Esta línea va a ser tu amiga, te va a acompañar por el resto de los días. Entonces, siguiente línea es pspark.sql.functions, porque quiero las funciones, y me vas a importar la columna y la suma. ¿Vale? Si quisiera contar, count. ¿De acuerdo? Pero no quiero contar, quiero suma. Vale, pues ya lo tenemos todo. Vamos a ejecutar este trocito. Perfecto. Todo instalado, todo funcionando. No news. Va bien. ¿De acuerdo? Entonces, el siguiente trozo que vamos a hacer, este es un trozo que voy a crear, ¿vale? Que es para, básicamente, comprobar que al ejecutar el programa le hayamos pasado exactamente un archivo, uno solo, ¿vale? Y que el nombre del programa va a tener el primer argumento, por eso le hemos puesto un 2, ahora veréis. ¿De acuerdo? Entonces, if name, igual, aquí no hace falta que os volváis muy locos, ¿vale? Siempre es un poco parecido. Entonces, si el archivo tiene de longitud argumento es 2, ok, print, dime un chivato que sea que usage games field, vamos a ponerle file y quiero que file sea sys.stdr. Ahí. sys.exit -1. ¿Vale? Tampoco nos volvamos locos. A ver, ¿qué pasa aquí? Full traceback. Tal, 2. Vale, fallo mío. Pero bueno, cosas que pasan. Se van a quedar porque son cosas del directo. Nadie es perfecto y el que se crea que es perfecto, le invito a programar en Java. Entonces, primero vamos a empezar a cargar nuestra variable. Yo la voy a llamar gamesDF, ¿vale? GamesDataFrame, que es igual, ¿vale? Lo primero de todo, quiero que me digas el formato que va a tener el archivo. Entonces es spark.read.format y este caso va a ser un CSV. Yo siempre os voy a recomendar que hagáis esto así, ¿vale? Es decir, en vertical. Entonces, algo muy curioso es que cada cosa que quieras hacer es punto, línea, punto, línea, punto, línea. Entonces, quiero que el formato de mi archivo va a ser un CSV y de opciones le voy a poner varias. En este caso,
header es true, que viene a decir que el encabezado que tiene, la primera línea, es mi encabezado. La siguiente opción que le voy a poner es infer schema, palabra tope de rara, igual a true. ¿Qué quiere decir esto? Que los tipos de datos, es decir, si una columna es un string, si una columna es un int, si una columna es un float, yo me fío, me voy a fiar. No le voy a decir que es así, tal cual, pues vale, tal cual. Por último, tendremos que cargarle la ruta, ¿no?, a nuestro archivo. Entonces, load para cargar y vamos a buscar la ruta del archivo. Yo lo tengo en descargas, como lo podéis ver aquí. En Windows había una acción rápida. No sé si funcionará aquí. No. Vale. Ok, mini corte. Me vais a perdonar porque estoy acostumbrado a usarlo en Windows. Entonces, en Windows es totalmente distinto. Pero bueno, te vas al Finder, ¿de acuerdo? Entonces, con la tecla de Option, ves que abajo se desbloquea esta sección. Le das aquí, botón derecho, copiar como ruta, ¿vale? Entonces, en el load vamos a poner la ruta de nuestro archivo, que en mi caso es user, niquelado, downloads, jvs.csv. Como en este curso somos un poco desconfiados, no sé lo que hay realmente, vamos a ver si ha cargado algo. Entonces, esta ya función ya no la sabemos, que es show. Show. Perfecto. Somos unos máquinas, ¿vale? Tenemos el ranking, name, plataforma, año, género, quién la ha publicado y pues la cantidad de dinero que ha ido recaudando en cada país, ¿vale? Entonces, vamos a continuar porque lo que quiero hacer es ya un poco meternos en materia, ¿vale? Entonces, como quiero saber las ventas que ha tenido, voy a declarar otra variable que se va a llamar salesDF, que va a ser igual a mi primera variable, que en este caso era gamesDF. Vamos a tener aquí, punto, select. Vamos a seleccionar las columnas que queremos. En este caso, platform, ¿vale? La tenemos aquí. Segundo caso, quiero género. Y el tercer caso, quiero el global sales, ¿vale? Las ventas globales. ¿Qué hemos dicho? ¿Hemos terminado? Pues no, porque además quiero que me la agrupes. Hazme un group by por plataforma. A veces mezclo el inglés y el español y sale algo rocambolesco, la verdad. El género, ¿vale? Y además lo que quiero es que me des la suma total de las ventas globales, es decir, global sales. ¿Por qué quiero saber la suma total? Porque yo quiero hacer un ranking, quiero saber qué plataforma con su género ha sido la que más has vendido, ¿vale? Entonces, para saber eso, tengo que hacer una agregación que es una suma de la columna Global Sales. Y como no me gusta Global Sales porque somos aquí españoles o hispanohablantes, vamos a ponerle alias ventas totales, porque podemos. Total. Vale. Y ordénamelo por ventas totales en sentido ascendiente sea false. ¿De acuerdo? Repaso. Muy fácil. Es, selecciono las tres columnas que son plataforma, género, global sales. Agrupo los datos en plataforma y género. Y ahora quiero que, mediante la suma, me digas el total de sumas de lo que más ha vendido. Lo tenemos. Y lo que vamos a hacer es un 6df. Esta ya la conocéis,
Pero bueno, vamos a complicarla un poquillo, ¿vale? 6df, show. Quiero que me enseñes las primeras 60. Truncate igual a false. Pero además mi jefe me ha pedido saber el total de líneas. Vale. Total rows es igual a porcentaje para formatearlo. Y sales de f.count. Aquí lo tenemos. Perfecto. Tenemos las only, me ha enseñado 60, que aquí se corta, ¿vale? Pero bueno, si tú le das al text editor te van a salir las 60. Y te dice que el total de líneas son 293. ¿Qué podemos sacar aquí en claro? Que es cosas bastante divertidas, bastante útiles. Pues mira, hemos sacado que de lo que más se vendió fueron la Play 3, los géneros de acción, con no sé cuántos millones. Esto supongo que estarán en millones. No lo sé, pero son 307 millones. Vamos a decir millones porque aquí no sobra la pasta. Vale. Seguido de la Wii. Y luego ya, pues, los shooters de la Xbox 360. Oye, pues lo mismo es algo que nos interesa bastante, ¿no? O sea, son como cosas bastante chulas, ¿no? Esto, obviamente, cuando tú lo hagas con dataframes o con proyectos tuyos propios, que te interese el dato, que te interese saber las cosas, pues te va a ir quedándote un poco, vale, pues esto lo hice así, esto lo hice así, esto lo hice así, esto lo dijo Manuel así y es así. Entonces, yo siempre te voy a recomendar que te busques un data frame, pues de lo que quieras, de cuál ha sido la peli más vista en 2023. Hay millones de data frames en internet, ¿vale? Te lo cargas y te haces tus tus programitas y lo sacas. Al menos yo, como persona que le gusta mucho los videojuegos, pues oye, me sorprende que la Wii, por ejemplo, Wii Sports, haya vendido 92 millones. Bueno, vamos a decir millones, pues ya está. Pero bueno, vamos a darle un poco más de emoción, ¿no? Entonces, yo voy a decirte, a partir de ahora, esto quiero que lo pares tú y que intentes hacerlo tú, a ver si te sale. Pero lo que vamos a hacer ahora es ver solo la plataforma Wii, solo los datos de la Wii. ¿De acuerdo? Entonces, para el vídeo, intenta hacerlo tú y a ver si lo consigues. Entonces, como es solo de la Wii, Wii Sales DF va a ser igual a que tenemos mi data frame, que son games, ¿vale? Y ahora, esto, lo mismo, porque voy a seleccionar las mismas columnas. Henry Global Sales. Ahí va, cuidado, que nos vamos. Punto. Y aquí viene el kit de la cuestión. Where, si sabes un poco de SQL, tal, te va a sonar. Where games df punto platform, es decir, la columna del fichero gamesdf, del data frame gamesdf, que sea igual al de la Wii. Fácil, ¿no? Punto, agrúpamelo por platform género punto agregación suma. Esto ya lo tienes que saber hacer con la cabeza. Y alias, vamos a poner total Wii, ¿no? Por cambiar un poco. Este es este, vale. Y pues como soy un poco desordenado, ordénamelo tú por total
ascending es igual a false. Y ejecutamos. Uy, ha pasado algo aquí. Vamos a ver qué ha podido ser. Suma tal, vamos por partes. No hay que agobiarse, vamos por partes. Entonces, de este, seleccioname la plataforma con el género, donde GamesDF, donde la plataforma sea la Wii. Agrúpamelo por plataforma y género. Agrégame una suma que sea globalsales.alias.total Wii order by total ascending igual a false. Es total Wii. A ver, esto son cosas que pasan. Tampoco lo voy a recortar. Es algo normal, natural. Vale. Ok. Pues ya lo tenemos, chicos y chicas. Entonces, vamos a ver. Enséñame el resultado. Pues WiiSalesDF.show. Y bueno, esta vez, pues como solo de la Wii, no vamos a poner 60, porque dudo que haya 60. Quizás sí, pero bueno. Vamos a ponerle que me enseñe solo las primeras 10 y esto truncate igual a false. Pues mira, tenemos que lo más vendido de la Wii fue el Sports, seguido del Myst, que no sé qué es Myst, si te soy sincero. Acción, plataformas, racing, simulation, vale. Pues oye, ya hemos hecho nuestra primera aplicación, pero, antes de irnos a la cama, como yo digo, pues habrá que cerrarlo, ¿no? Spark, stop. Y con esto libramos todos los recursos, ¿vale? Entonces, ahora cosas interesantes. Este código lo puedes introducir en un fichero python.py, ¿de acuerdo? Descargarte el CSV, ¿vale? Yo lo voy a dejar en mi reposición del GitHub y lo puedes enviar como un trabajo de Spark usando un submit Spark en el directorio bin, ¿de acuerdo? Esto, pues lo que necesitas es establecer que Spark Home al directorio raíz, ¿vale? Para instalar Spark en tu máquina local. ¿Qué significa esto? Que cuando trabajas con Spark, por defecto, el sistema te muestra mensajes de información, mucho info por la pantalla, etcétera, ¿vale? Entonces, estos mensajes pueden ser útiles para depurar, pero a veces son demasiados y se hace difícil, sobre todo al principio, para ver los resultados importantes. Entonces, yo te puedo proponer una solución que si lo quieres hacer correcto, pues hazlo, no hay problema, que es para reducir estos mensajes y que solo aparezcan los warning o los error. ¿De acuerdo? Puedes configurar el Spark modificando el archivo, ¿vale? Que es el archivo llamado log4j.properties. Vale. Entonces de aquí nos vamos a config y en config es este, ¿vale? Es el que sale como template. Este, ¿de acuerdo? Entonces, este archivo lo que puedes hacer es quitarle todas las líneas que te salen como info, etcétera, que suele ser un poco saturante, ¿de acuerdo? Entonces, para quitar eso, haz una copia de este archivo, pero le quitas el punto template, ¿de acuerdo? Entonces, abres el archivo con un editor de texto, buscas la línea log4j.rootCategory igual a info, console, y la cambias por warm, ¿de acuerdo? Lo voy a enseñar aquí, ¿vale? Entonces, lo que tendrías que hacer es, primero, haces una copia
del fichero log4j.properties y a este le quitas el .template, ¿de acuerdo? Segundo, lo que tienes que hacer es abres el log4j, como es obvio, properties, ¿vale? Con un editor de texto, Sublime, en cualquier editor de texto te sirve. Buscas la línea log4j.root category igual a info console y lo que vas a hacer aquí es, pues, la cambias por log4j.root category igual a one console. Lo guardas y ya está, ¿vale? Cierras el editor y todo perfecto. ¿Qué hace exactamente esto? Pues el punto, o sea, el info lo que hace es que te muestre todos los mensajes informáticos, que son un montón, y el warn mostrará solo advertencias y errores, que son muchos menos. ¿Por qué es útil? Porque tendrás una salida más limpia en consola y verás solo los mensajes importantes, como algo no funciona bien, etc. Especialmente útil cuando estás aprendiendo para no distraerte con tanta información, ¿de acuerdo? Entonces, pruébalo, si no te sirve, pues lo recopilas y ya está, no pasa nada. Bueno, el próximo día vamos a ver cómo hacer esta misma aplicación en Scala. Si quieres, lo dejamos pendiente para ver si te animas a hacerlo en Scala tú. Si no, el próximo día lo que voy a hacer es empezar con esta aplicación otra vez, así refrescamos un poco con Scala y seguimos con el temario, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, muchas gracias por haber aguantado hasta aquí. Sé que los vídeos son largos, es que no puedo hacerlos más cortos, es un poco complicado. Y pues te animo a que sigas viendo el curso y cualquier feedback o lo que sea, pues es bienvenido, yo lo agradezco un montón. Un saludo y hasta luego.